Bienvenidos a una edición más de nuestras Happy Talks, compartiendo retos y acciones para esta nueva normalidad. Yo soy Rodrigo Padilla, cofundador de Happiness, en donde nuestro propósito es incrementar el bienestar emocional de las personas utilizando el poder de los datos, la ciencia y la tecnología. El día de hoy estamos muy contentos de tener por acá a Diana Geoffroy Lira. Ella es venezolana de nacimiento, con más de 30 años de experiencia en recursos humanos y ha ocupado varias posiciones en esta misma área en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y ahora México. Y actualmente es la vicepresidenta de recursos humanos para Colgate-Palmolive, México. Bueno, Colgate-Palmolive es una empresa con cerca de 7,000 empleados aquí en México, multinacional, con presencia en más de 200, bueno, en 222 países y demarcaciones territoriales, dedicada a la fabricación, distribución y venta de productos de higiene bucal, higiene personal y limpieza del hogar. Y así como nosotros, está en el mundo de las sonrisas. Y pues sin más, le damos la bienvenida a Diana. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Buenísimo. Pues me encanta tu currículum. Digo, fue súper breve, pero la verdad es que es muy extenso. Y contar con Colgate el día de hoy, quien pues, tiene una infraestructura pues siempre enfocada en la persona y que nos vengas a compartir un poquito de la experiencia, de lo que han vivido estos últimos 6 meses. Platícanos cuál ha sido su mayor reto en este tiempo y qué acciones han tomado. Sí, Rodrigo, pues nuestro mayor reto durante esta pandemia ha sido el cuidado de nuestra gente y de sus familiares. Como sabes, Colgate es una empresa de productos esenciales, por tanto, durante la pandemia nuestra planta que se encuentra en Guanajuato ha trabajado al 100%. Nosotros producimos no solamente para México, sino para otros países, entonces ha sido fundamental el cómo cuidamos a las personas que han ido a trabajar y hemos implementado protocolos de higiene sumamente estrictos, hemos aprendido de las otras Colgates en Asia y la verdad el elemento clave ha sido cómo educamos a nuestra gente en todo este proceso de la pandemia. ¿Qué es la pandemia? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos prevenirla? Y contamos con un equipo médico que ha sido fantástico, que ha hecho un monitoreo personalizado a todas aquellas personas que lamentablemente han sido contagiadas y realmente nos hemos dedicado a proteger toda la cadena de suministro, desde las personas que están produciendo nuestros productos, las personas que las despachan, hasta los merchandisers, que son las personas que nos ayudan a posicionar nuestros productos en los anaqueles. Entonces yo te diría que el reto número uno que es y seguirá siendo foco para nosotros es cómo protegemos a todos nuestros trabajadores y sus familiares. Claro, híjole, qué gran reto, porque como dices, al manejar productos indispensables, pues no era simplemente todo el mundo se va a sus casas y desde ahí trabaja, ¿no? Sino cómo adecuas toda la cadena de suministros, las plantas, mencionabas hace ratito la gente en los camiones para llevarlos y traerlos a las plantas. ¿Cómo ha cambiado la organización con todo esto y qué estrategias han implementado? Mira, yo te diría que con el uso de la tecnología hoy en día estamos mucho más conectados, porque Claro. la tecnología te ha permitido tener reuniones como esta que pueden llegar a cualquier parte del mundo y a cualquier ciudad de México. Entonces, hoy en día, cualquier conversación que queremos tener con nuestros colaboradores, pues hacemos un Zoom o hacemos un Hangout Meet y podemos mantenernos conectados. Definitivamente nos hemos convertido en una empresa mucho más ágil. En el tema de la elaboración de productos, Colgate hizo una donación a la Organización Mundial de Salud globalmente de 23 millones de jabones y gran parte de eso se produjo en México. Entonces, como tú Wow. comprenderás, en menos de 6 semanas hubo que cambiar todo el proceso productivo para adaptarnos y poder apoyar a esta gran labor. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación. Y, por supuesto, otro ejemplo importante es el boom que ha tenido la venta de e-commerce.
¿no? Lo que vendíamos en e-commerce en enero a lo que vendemos en e-commerce al día de hoy es casi 5 veces más. Wow. Y eso ha representado que hemos tenido que transferir recursos de unas áreas a otras para poder adaptarnos a este cambio. Entonces, ha sido fundamental el cómo implementamos procesos mucho más ágiles para adaptarnos a estos nuevos cambios y a este nuevo patrón de compra del consumidor que definitivamente ha sido afectado en todos los niveles. Claro. Oye, Diana, platícame algo. ¿Cuándo empezaron ustedes a hacer estos ajustes? O sea, ¿ustedes tuvieron información previa de áreas de Colgate en Asia que les anticipó un poquito? ¿O desde cuándo empezaron ustedes aquí en México a hacer ajustes? A partir de febrero, yo te diría, a finales de enero, principios de febrero, ya empezamos a oír mucha información sobre el tema de COVID en Asia. Claro, nunca se pensó que eso iba a llegar tan rápido y de una manera tan impactante a México, pero sí fue muy rápido la transferencia de conocimiento de lo que había funcionado allá a lo que había funcionado aquí. Por ejemplo, los protocolos de higiene y los protocolos de prevención que se usaron en Asia rápidamente se replicaron en México. Y otra vez, como te digo, México es la planta más grande de Colgate a nivel mundial. Entonces, rápidamente nuestro primer foco es, ok, ¿cómo mantenemos la producción? Porque no es solamente producir para México, sino para varios países, pero mantenemos a nuestra gente sana. Entonces, fue una labor de mucho conjunto con el corporativo para trasladar rápidamente cuáles eran las prácticas que en Asia habían funcionado y cuáles podíamos implementar en México. Y por supuesto también teníamos que adaptarnos a la realidad de México, cómo transportamos a la gente desde sus casas a la planta de una manera en que los estemos cuidando a ellos y no los estemos exponiendo. Cómo protegemos, por ejemplo, todo el personal de merchandisers. Ahí, por ejemplo, cambiamos horarios para que visitaran las tiendas en la mañana cuando todavía la gente no estaba para evitar que tuvieran mucho contacto con la gente. Por supuesto, a todas las personas le dimos los implementos de protección, máscaras, guantes, gel antibacterial, todo lo necesario para que si tenían que salir o tenían que estar expuestos estuvieran. Y como te digo, contamos con el equipo médico que de verdad ha sido excepcional. Hay una línea de COVID-19 la cual cualquier empleado puede llamar y decir si se siente mal o tiene alguna duda o alguna consulta el personal médico. Entonces, realmente pudimos rápidamente adaptar lo que habían hecho en las otras Colgates de Asia en México y así mantener y continuar la producción y sobre todo con el foco de que nuestra gente estuviera segura. Muy bien. Oye, ¿y cómo, digo, yo sé que es difícil a lo mejor predecir un poquito el futuro, pero ¿cómo visualizan el panorama en un mediano y largo plazo? En términos sobre todo a nivel corporativo, cuando te hablo, la planta ha seguido funcionando al 100% y las personas han seguido yendo a la planta. En el caso corporativo, nosotros estamos trabajando en home office desde marzo 14. Entonces, hasta que las condiciones no se den, que nosotros estemos bien seguros que sea un retorno seguro para todos, no vamos a regresar. Porque como te digo, ese es nuestro foco. El home office nos ha funcionado bastante bien. Si tú me preguntas a largo plazo, yo creo que va a haber un híbrido. No creo que vaya a ser todo home office porque al final del día somos seres sociales y nos gusta estar a la gente, sobre todo en México, pues a la gente le gusta estar con otra gente y creo que también el aislamiento trae otras consecuencias, ¿no? A todos hemos vivido esta pandemia de una manera diferente. Hay gente que está sola, hay gente que está con mucha gente, hay gente que está separada de su familia. Entonces creo que al final, a largo plazo, vamos a tener un híbrido en términos de lo que es cómo vamos a estar trabajando en el día a día. Pero sí creo que la pandemia nos ha dejado muchas buenas prácticas que podemos seguir replicando. El uso de la tecnología, como lo estamos haciendo hoy en día, definitivamente hace que puedas tener conversaciones con gente y no tengas que viajar.
que sean mucho más productivas y mucho más ágiles todos los procesos. Entonces creo que sí tenemos muchas prácticas que podemos rescatar y que eso se va a mantener en el tiempo. Creo que la manera como vas a contratar al personal va a ser diferente, porque realmente hay que cuestionarse si necesitas que todo el mundo esté en una misma localidad, como es hoy en día. A lo mejor puedes contratar a gente que se quede en Guadalajara, que se quede en Monterrey y simplemente hagan su trabajo de ahí. O también cómo vas a desarrollar a la gente. A lo mejor hay gente que te decía, yo no podía viajar, pero hoy con la tecnología tú puedes hacer un trabajo virtual sin estar en una localidad. Y la manera también como aprendes. Creo que hoy en día tienes una gran variedad de webinars, de cursos que son gratis, que antes no tenías. Entonces, otra vez, ¿cómo desarrollas esas nuevas habilidades que antes tenías que ir al curso, tenías que gastar mucho dinero? Hoy en día eso ha cambiado y está simplemente a un clic. Entonces, definitivamente yo te diría que la nueva normalidad, si podemos hablar de eso, o simplemente del nuevo sistema que vamos a tener, va a ser distinto y tenemos que capitalizar en aquellas prácticas que han sido exitosas durante la pandemia. Claro. Oye, Diana, y en este tiempo, digo, como decías del aislamiento, todos hemos visto, a lo mejor lo hemos vivido en carne propia, un incremento de ansiedad, de estrés, ¿no? Esta incertidumbre que no deja de permanecer, ¿no? En este tiempo. ¿Han visto que esta situación esté incrementando problemas de salud mental? ¿Y cómo han lidiado con ello? Definitivamente. Como te digo, la pandemia, cada familia la vive de manera diferente. Sí. Hay gente que ha estado enferma, hay gente que ha perdido seres queridos. Entonces, esto definitivamente tiene una afectación en la salud mental de los colaboradores y de sus familiares. También está la otra parte, que hay gente que ha perdido su trabajo. Entonces, pues eso también tiene una afectación. Nosotros, las estrategias que estamos utilizando, estamos poniendo el tema sobre la mesa. Tenemos conferencias de ansiedad, de estrés frecuentemente y tenemos un programa que es totalmente confidencial, que es un programa de ayuda al empleado y a sus familiares, donde ellos llaman a este proveedor. Colgate no tiene ninguna inherencia en esas conversaciones ni se entera de lo que hablan y es para tratar cualquier tema de salud mental, de estrés, de ansiedad que tengan el empleado o sus familiares en ese momento y le dan seguimiento. Entonces creo que eso nos ha funcionado bastante bien y simplemente creo que es un tema que hay que seguir hablándolo. Todavía hay mucho tabú de cuando la gente tiene alguna afectación de salud mental, de hablar abiertamente sobre este tema. Creo que durante la pandemia lo hemos visto más. Te metes en LinkedIn y está el tema en todos los artículos, pero sí creo que es un tema que sí nos va a afectar, que sí está aquí para quedarse, porque no es algo que se resuelve con una pastilla, sino que simplemente es un proceso al cual hay que vivir y que nosotros, compañía, tenemos que estar muy al pendiente de los colaboradores cuando este tema sucede y cómo los podemos apoyar para procesar estas situaciones. Claro, qué importante, tocaste un tema medular, ¿no? El estigma social, ¿no? Que a veces creemos que si lo platicamos o si pedimos ayuda, nos van a segregar, ¿no? Nos van o a lo mejor hasta el problema de perder tu empleo, etcétera. Pero como dices, es un tema que se tiene que platicar y se tiene que atacar de fondo, ¿no? Pues para ir concluyendo esta entrevista, qué rápido se nos fue, eh, ¿cuál podrías decir que ha sido su mayor aprendizaje, así en un par de líneas? Y si pudieras darle un tip a empresas, pues a pymes, ¿cuál crees que debería de ser? Ok, yo creo que el mayor aprendizaje es que hemos roto paradigmas. Antes de la pandemia, el tú decir que ibas a trabajar 6 meses en tu casa era para muchas empresas, quizás a lo mejor no las tecnológicas, pero para muchas empresas era como algo que no se iba a poder hacer. Entonces creo que en la pandemia la creatividad se nos ha desarrollado al 100%. Entonces creo que es un gran momento para experimentar. A las pymes yo le diría, este es un proceso donde la agilidad
Y el que te puedas equivocar, retroceder y volver a intentar, eso te ayuda a crecer y que tus colaboradores pierdan ese miedo de que se equivoquen. Creo que esto nos ha enseñado a que las cosas se pueden manejar de una manera totalmente diferente. Creo que la manera como viene el cambio viene de una manera súper acelerada. Entonces, el que nosotros podamos brindarles a los colaboradores ese espacio seguro para que se equivoquen. Habrá cosas que no van a salir, pero no pasa nada. Claro. Y hay que retroceder, se vuelve a analizar y se vuelve a hacer. Entonces, es mucho atado a ese proceso de agilidad, ¿no? Que no tienes que tener todo perfecto para lanzar el producto al mercado, que no tienes que tener todo perfecto para hacer el webinar. Entonces, simplemente hazlo lo mejor que puedas, aprendes, analizas y lo vuelves a hacer. Y creo que eso nos va a abrir un campo de mucha creatividad y va a permitir que tus colaboradores pierdan ese miedo de equivocarse y puedan hacer cosas maravillosas como las que hemos visto hasta ahora. Claro, qué interesante, perfección versus ejecución, ¿no? Me llama la atención escucharlo de Colgate, ¿no? Cuando pues tienen todos sus procesos, ¿no? De desarrollo de producto y siempre con esa idea de sacar algo perfecto y que ya estén tomando esta filosofía más lean, ¿no? De se vale equivocarse y aprender iterando y de la mano del consumidor, ¿no? Qué interesante. Y es que creo que no tienes tiempo. Creo que lo que hemos aprendido, y el tema más ejemplar es el e-commerce. O sea, si tú te fijas en un proceso que no se puede mover y que son de 6 meses, pues el mercado te lleva por el medio. Claro. Entonces, tienes que buscar otra manera de ser mucho más ágil, aprender mientras vas haciendo. Si esperas aprender todo y hacer todo después que hayas aprendido todo y esté perfecto, ya se te fue el tren. Sí. Buenísimo. Pues qué gusto, Diana, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta experiencia desde Colgate. Seguramente a muchas empresas les será de mucha utilidad. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y a toda la gente por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros una edición más de estas Happy Talks. Los esperamos este próximo jueves, igual que siempre a las 10:30 de la mañana. Tendremos a Alberto Sevilla de la Universidad Panamericana y ayúdenos a compartir, a difundir esta información que creemos que es muy relevante en estos tiempos para todas las empresas. Y de nuevo, muchas gracias por sintonizarnos.